Arnedo y Rincón de Soto son los nuevos municipios riojanos que pasan a estar confinados. Se suman a Calahorra, Alfaro y Nájera. No hay mejoría una semana más. La Rioja se mantiene en nivel 4. Seguimos sin avanzar en el semáforo COVID, el termómetro de cómo se encuentra nuestra comunidad en la lucha contra el virus. Bienvenidos a 7 Magazine. Ni siquiera el avance en las vacunas consigue que La Rioja comience una semana, una senda hacia la desescalada decidida. Todo lo contrario, la comunidad se mantiene una semana más en el nivel 4 y además 2 nuevos municipios se suman al nivel 5. La Rioja se sitúa en el nivel 4. Cervera y Pradejón también se sitúan en el nivel 4 y en el nivel 5 están las localidades de Calahorra, Arnedo, Nájera, Alfaro y Rincón. Y estaremos hoy también en un centro joven, los jóvenes, que también son protagonistas en estos tiempos de pandemia. Juventud en pandemia. Luego nos adentramos en uno de esos centros en La Rioja para conocer qué hacen, en qué invierten su ocio y cómo ven su futuro los jóvenes riojanos. En la Cita de La Rioja iniciamos este miércoles con nuestra mesa de actualidad y lo hacemos acompañados de Juan Nieto. Hola, Juan. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Y Javier Alonso. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, nos gustaría desde luego empezar con buenas noticias. Estoy segura que a los tres nos gustaría empezar con buenas noticias esta mesa de actualidad, pero sin duda ni rastro de buenas noticias. El semáforo COVID sigue indicando que La Rioja no consigue emprender un camino firme y decidido hacia la desescalada. Se mantiene en un nivel 4, pero es que hay 5 municipios riojanos en el nivel 5. Por tanto, de nuevo estos municipios confinados. Esto es lo que decía la consejera de Salud. Mantener el nivel 4 en el plan de medidas según indicadores en el conjunto de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Cervera del Río Alhama pasa del nivel 6 al nivel 4 tras la mejoría que experimentó sus datos en este municipio en estos últimos días. Pradejón pasa del nivel 5 al nivel 4. Respecto a semanas anteriores, se mantienen en este mismo nivel en el 5 localidades como Calahorra, Nájera y Alfaro. Por su parte, Arnedo y Rincón, que ha presentado un mayor deterioro en sus principales indicadores en los últimos días, pasa a nivel 5. Bueno, pues ahí estaba el titular principal, lo avanzaban tras el Consejo de Gobierno del Gobierno de La Rioja. La titular de Salud, Juan, nos mantenemos toda La Rioja en el nivel 4, pero es que incluso hay unos municipios que van al nivel 5, por tanto confinados. Bueno, vamos a buscar la buena noticia en que no hay peores noticias. Creo que a nivel nacional sí que se parece o anticipa un techo o una cierta estabilización. En La Rioja parece que eso va como un poco retrasado, pero yo creo que, bueno, como os digo siempre que estoy aquí, hay que buscar de los gobiernos y de los responsables medidas. En determinadas comunidades autónomas, por ejemplo, se está midiendo el CO2 en el interior de los locales, ¿vale? Creo que esa es la manera en la que se avanza, tomando medidas y no esperando a noticias malísimas para poner cosas sobre la mesa. Javier. Bueno, yo me voy a remitir al momento en el que estábamos en la parte más valle de la tercera ola, o sea, cuando llegamos al pico inferior, para entendernos, y empezamos a emprender la cuarta ola. Poco antes se había puesto en marcha el semáforo y todos los indicadores del semáforo estaban en niveles 1, incluso 2 y 3, excepto el de las plazas UCI. Yo pensaba, no lo vamos a alcanzar nunca, o sea, nunca vamos a bajar al nivel 3 o al nivel 2 que nos permita una movilidad razonable. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas plazas UCI. O sea, de hecho, cuando empezó la pandemia, no sé si recordáis, pero La Rioja era la comunidad que tenía menos plazas UCI por 100.000 habitantes. Luego se incrementaron, pero es que luego se han vuelto a reducir. Entonces, claro, al final
también tenemos un poco que ver esto. A mí el semáforo me parece, como medida, me parece correcto, me parece que tienes que ser exigente y me parece que la exigencia justamente va por municipios. Yo ya lo comenté otra vez hablando de la movilidad. Lo que no entiendo es por qué no se aplica también con criterios de movilidad. O sea, no entiendo que el criterio de movilidad lo establezca la comunidad autónoma en lugar de los municipios. Yo creo que hay que hacer confinamientos municipales, creo que ese es el núcleo de población en el cual uno se mueve. Y bueno, pues unas veces estás en el lugar privilegiado de estar en un nivel bajo. O sea, no entiendo por qué de los 174 municipios de La Rioja habrá algunos que tienen 0 casos, 0 y todos los municipios circundantes, y están sufriendo, lo diría así literal, exactamente las mismas consecuencias que en Logroño o que en algunos de los, bueno, que en la mayoría de los municipios que estamos en nivel 4, ¿no? Y no me parece muy apropiado. Me parece que La Rioja, y bueno, en general el país, permite perfectamente hacer una política municipal en relación al COVID, y no sé por qué no se hace y se trabaja siempre con un marco comunidad autónoma, y especialmente lo digo para la movilidad, ¿no? Un ejemplo muy concreto: esta Semana Santa me ha ocurrido algo tan absurdo como que no me he podido ir a mi casa del pueblo a 15 kilómetros porque sea la circunstancia que está al otro lado del Ebro, y sin embargo pues claro, me quería mover, porque además hizo buen tiempo. Estuve en Sajazarra, en la senda del agua en Matute, en el Castillo de Aguas Mansas de Agoncillo. Es decir, me estuve moviendo por toda La Rioja, pero no pude irme lo que hubiese hecho, que es estar en mi casa a 15 kilómetros de aquí. Creo que hay cosas que tienen que reflexionar más seriamente, ¿no? Y en la línea de lo que decía, tienen que tomar medidas. Ya vale que todas las medidas sean solamente responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? O sea, que nos cuenten algo más o algo nuevo. Si es que, joder, una vez que tienes un semáforo, pues si cumples te pones en una raya y si no en otra. Y bueno, pues cada quien sabrá, ¿no? O sea, que aquí tenemos unas cifras que son tan pequeñas en general, las de población, que aquí un municipio pega un salto en cuanto tiene 4 casos y baja. Yo lo he vivido en el pueblo de mi mujer y tal. O sea, tener 25 casos a tener 0, y 25 casos te pones en 3.000 de incidencia acumulada y luego estás en 0, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que manejar un poco estas cosas, y creo que de verdad lo que me parece correcto del semáforo es que la unidad sea el municipio, pero también para la movilidad. Pues no sé si será una de las cuestiones. Desde luego, a nivel municipal y a nivel comunidad vamos a hablar mucho en todo lo legal, en todo lo judicial, en esas normativas a partir del a partir del día 10, ¿no? El 9 de mayo finaliza el estado de alarma, parece que no va a haber prórrogas y les toca legislar a las comunidades autónomas de momento. Sí, este es uno de esos disparates inexplicables donde todos o los responsables políticos te dicen una cosa y la contraria sin temblar. Es decir, había que decretar el estado de alarma porque no había más remedio, era el único instrumento jurídico válido. Esto, quiero decir, no me lo he inventado, ¿verdad? Todos lo hemos oído. Lo han dicho ellos. ¿Vale? Lo han dicho ellos. Y ahora resulta que se puede decaer porque hay instrumentos perfectamente válidos. Bueno, es una irresponsabilidad de tal tamaño que creo que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Está claro que puede haber otros instrumentos y que para eso precisamente es para lo que está el legislador, para ajustar las normas. Así que espero que reaccionen. Lo que está claro es que quedan 12 días para el 9 de mayo y bueno, como decía Juan, el Estado ya ha dicho que las comunidades tienen herramientas legales suficientes para continuar pues a la cabeza y gestionando esta situación pandémica. A ver, yo reconozco que he ido poniéndome hitos en mi vida personal, porque ya aquí también como gestionamos cada uno las emociones y la fatiga pandémica cada uno que lo tenemos, y entonces pues un hito era la Semana Santa, se pasó, ahora mi siguiente hito yo reconozco que es el 9 de mayo. Yo quiero poder moverme a partir del 9 de mayo, moverme y actuar muy responsablemente en aquel lugar al que me mueva. O sea, yo quiero que sean muy exigentes conmigo en cuanto al cumplimiento de las normas que ponen en peligro a los demás y a mí mismo. Pero de verdad, es que yo de verdad soy un militante de las medidas que limitan la movilidad porque no las alcanzo a comprender, no encuentro ninguna justificación. Yo digo que esos 65.000 guardias civiles que había en las carreteras en la Semana Santa deberían haber estado en las localidades, en los lugares de concentración de personas, ¿no? En lugar de en las carreteras, evitando que la gente cumpliese. Yo puedo incumplir las normas, esté donde esté, las puedo incumplir sin salir de Logroño y de mi casa prácticamente. Entonces, lo que tienen que vigilar es que la gente cumpla las normas, no donde esté físicamente, ¿no? Entonces, yo lo reconozco, yo miro, solamente me pone de los nervios pensar que Urkullu se está mirando la letra pequeña de todas las normas a ver cómo puede conseguir que sigamos sin poder cruzar el Ebro, ¿no? Mira, en Semana Santa voy a contar una anécdota que yo creo que es muy ilustrativa. Yo en Semana Santa uno de los sitios que fui fue a Sajazarra.
Bueno, pues en lugar de ir por la carretera La Rioja Alavesa, hice algo tan absurdo, 6 minutos más de coche, como irme por La Rioja, cruzar por el puente que une Briones con San Vicente y luego irme hasta Ábalos, ¿no? Y luego volver haciendo el mismo recorrido, cuando lo natural hubiese sido ir. Seguramente no hubiese hecho ni falta, pero ya dices, joder, perdón, nos han acojonado. O sea, quiere decir que a ver si me van a parar en La Guardia y me van a decir que no puedo ir a San Vicente la Sonsierra por esta carretera. No sé si me explico, ¿no? Sí. Se está entrando en unas cosas muy absurdas y que la gente, cuando no entendemos las medidas, porque no son entendibles, pues la tentación es incumplirlas todas. O sea, no entiendo esta, pero ya voy a incumplir todas porque empiezo a rebelarme, ¿no?, contra cosas que no alcanzo a entender porque no hay una justificación epidemiológica y sanitaria y científica. No hablamos ni siquiera económica, ¿eh? La parte económica la dejo. Yo sacrifico la economía por la sanidad, ¿eh? Yo soy de esos raros. Bueno, veremos cómo evoluciona esta cuestión, porque desde luego quedan 12 días, el contador está en marcha y veremos cómo lo toman las comunidades autónomas y cómo evoluciona esta cuestión, que sin duda es muy importante. Hoy, como les decíamos, ha habido consejo del Gobierno de La Rioja, y entre otros de los titulares que nos dejaba la consejera de Sanidad, Sara Alba. Aún no estamos observando la estabilización que nos gustaría ver y la incidencia de nuestra comunidad está por encima de la incidencia del conjunto de España. Este aumento, además, está afectando de forma diferente a distintos grupos de edad. En menores de 19 años se ha observado un aumento en esta semana respecto al anterior, principalmente debido a un brote que se ha detectado en el ámbito educativo. También estamos viendo un aumento de la incidencia en la población de 60 a 69 años, y este aumento nos preocupa especialmente por el impacto que puede tener una presión asistencial que ya es elevada. En los datos de los que disponemos información de la notificación de los casos, aproximadamente un 31% de los casos hospitalizados tenían menos de 60 años. Nos gustaría remarcar que esta es una enfermedad que, aunque afecta de forma más grave a personas a partir de cierta edad, puede transcurrir también de forma grave para población más joven. Discúlpenos porque no era Sara Alba, sino el director de salud, Pello Latasa, que precisamente dibujaba el perfil de esas personas contagiadas en La Rioja, volvía a insistir en la prudencia, en el cumplimiento de las medidas y en la cuestión, como les decimos, alertando de ese perfil entre muy jóvenes, Juan, entre personas jóvenes que están ocupando las camas de los hospitales de La Rioja. Sí, de hecho, aquí un poco con lo que decía Javier, como somos pocos, cualquier oscilación desvirtúa mucho esto. Pero hay comunidades autónomas, veía en Madrid, ¿no?, que hasta un 30% son gente muy joven, ¿vale? Y que obviamente están pasando por la UCI. Así que eso, yo insisto en que hay que tomar medidas y ser más quirúrgico con esas medidas y cada día intentar nuevas. Porque de hecho una de las cosas curiosas, ya que se habla mucho de la juventud, es que uno de los repuntes en Arnedo tiene que ver con que unos padres han tenido una iluminación en decidido hacer una fiesta de pijamas, ¿vale? Compartiendo casa, pues un montón de niños, pero permitidos por los padres, ¿vale? Y en este caso es un claro ejemplo, pues, de inconsciencia. Nadie está suponiendo que son salvajes que quieren hacer daño a sus hijos, pero claro, es que al final, bueno, pues todos podemos tener ese momento de inconsciencia, de irresponsabilidad, y por eso precisamente hay que abogar por medidas que nos eviten ese tipo de cosas, ¿vale? En la medida en la que se puedan hacer. Bueno, las irresponsabilidades ya lo saben, estamos cansados de decirlo, que esto es una cuestión de todos, que aquí sumamos todos, y la irresponsabilidad de unas personas pues puede conllevar a lo que hemos llegado, ¿no?, en este momento. Es que yo creo que se habla poco, se ha perdido un poco una cosa que se decía mucho al principio, que se hablaba de brotes. O sea, no olvidemos, lo de Aro fue un brote, fue una gente que fue a un funeral y volvió, pero es que muchas de las cosas que están pasando, que te disparan las cifras en un municipio, en una localidad, en las dimensiones que nos movemos, son también brotes. Yo creo que ahí sí que viene bien utilizar un marco superior. Yo les pediría un poco más de pedagogía y, como decía Juan, estoy muy de acuerdo, de medidas. A mí me gustaría que nos explicasen, por ejemplo, ¿no?, por qué tenemos una comunidad autónoma como Valencia, voy a hablar de dos comunidades grandes en población, en tamaño y en variedad, ¿no?,
que tiene 40 de incidencia acumulada y otra aquí al lado del País Vasco que tiene 500 y pico. Entonces, si hiciesen un análisis, los científicos y los políticos dirían, claro, es que el modelo valenciano es el modelo bueno y entonces lo vamos a trasladar a toda España porque parece que este modelo funciona. Pero es que hace unos meses, ¿os acordáis que era Extremadura? Y luego de repente dejó de serlo, es decir que... Claro, no nos están contando cuáles son las medidas que llevan indefectiblemente a algo, porque si eso fuese así, estaría tan claro. Oye, el modelo de Valencia, Consejo Interterritorial de Salud y para toda España, y resuelto el tema. Aquí cada uno hace lo que le da la gana, hablando claro, pero se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud y cuando salen, se van a sus consejerías y cada uno aplica las medidas que le da la gana. Aparentemente todo lo han consensuado, pero es que da igual. Es que esto se ha visto claramente con todo, con la vacunación, con todo, con las PCRs, con a quién se le ponen, con a quién no. Entonces, yo creo que también hay que pedirles un poco, no sé, más pedagogía y más medidas. O sea, desde luego todos no son problemas de comunicación, lo siento, me niego. O sea, hay que decir que toma medidas y luego explícalas bien, ¿no? O sea, pero ¿por qué no nos explican qué pasa en el País Vasco diferente a Valencia o qué pasa en Valencia diferente a casi toda España? ¿Están haciendo algo mejor realmente? No sé, lo dejo ahí la pregunta, ¿no? Que se hemos la hecho pregunten precisamente un seguimiento de algunas de esas medidas que se han ido adoptando aquí en La Rioja durante las pasadas semanas. Al Gobierno de La Rioja no le preocupa lo que va a ocurrir tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. No nos preocupa que a partir del 9 de mayo finalice el actual estado de alarma. Un instrumento que hemos utilizado, pero del que no podemos abusar. Alba ha asegurado, no obstante, que no les va a temblar el pulso si hay que tomar medidas contundentes. Solo que ahora lo haremos bajo el respaldo de la legislación vigente en materia de salud pública y al amparo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En cualquier caso, el Gobierno estudiará todos los escenarios posibles para compatibilizar todas las medidas anti-COVID. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ya han iniciado un importante informe que permita explorar todas y cada una de los escenarios en los que nos podamos encontrar y cómo hacerlo. Está claro que aquellas medidas que, si fuera necesario adoptarlas, pues tocan los derechos fundamentales de las personas, bueno, sin duda requerirá una autorización judicial previa, como lo ha hecho en otros momentos. Mientras Izquierda Unida pide que se prolongue el estado de alarma. Noticias como la de ayer, que llegaban un número importante de vacunas a nuestra comunidad, pero en definitiva a nuestro país, pues nos dan ánimo y esperanza. Y no creo que sea el momento de restar instrumentos útiles. Alba ha recogido el guante lanzado por Ciudadanos. Si el Gobierno de La Rioja tiene intención de asumir la propuesta que les lanzábamos la semana pasada, de reunir a los grupos parlamentarios, de reunir a los agentes económicos y sociales, que escuchemos todos el criterio de los expertos ante la situación concreta de La Rioja y veamos las medidas que hay que tomar. Pues anunciarle que previo al 9 de mayo esta consejería y el Gobierno de La Rioja mantendrá una reunión de trabajo con todos los grupos parlamentarios. En cuanto a la campaña de vacunación, la consejera de Salud ha anunciado que mañana se inicia la vacunación de Pfizer para las personas entre 66 y 69 años. Comenzaremos con la vacuna de Pfizer y iremos alternándola en función de la disponibilidad de otras vacunas. Este nuevo escenario, con más riojanos inmunizados, abre, según Alba, una nueva etapa en la que el Gobierno asegura retomará con más impulso una tarea pendiente, la transformación de la sanidad riojana. Porque hemos venido a devolver al sistema público de salud al lugar que se merece. En esta nueva fase, con una cuarta ola en la que la transmisión del virus ha avanzado de manera más contenida, pero con mayor incidencia en algunos municipios, se han tomado medidas para cortar la cadena de transmisión, como cribados en aquellas localidades donde la incidencia es más alta. Bueno, pues una de las cuestiones que salían de esa comparecencia de la consejera Sara Alba en el Parlamento era que va a generar un grupo de trabajo, que se esperan una comparecencia, nuevas medidas y que va a tomarse algunas medidas antes del 9 de mayo, Juan. Es lo que nos decía la consejera. Aquí sí que hay un problema de comunicación. Cuando alguien te empieza diciendo que no está preocupada, pero que ha formado un comité y ha pedido un informe, pues bueno, supongo que Javier lo puede decir mejor. Esto es de primero de comunicación. Así que, y entonces, a mí cada vez que oigo a uno de estos señores este tipo de discursos, pues obviamente no me queda más remedio que
preocuparme. Porque, bueno, seguro que los letrados hacen un buen informe y si el día 8 dicen que no se puede, ¿qué va a pasar? Entonces esto obviamente se tenía que haber estudiado más y mejor. Y eso es lo que queremos. A mí no me parece tan difícil, pero bueno, supongo que no debe ser fácil cuando lo hacen todos así. Hombre, yo la única opinión que tengo es que en todo lo que vamos de pandemia no he escuchado nunca a la presidenta del Gobierno y la consejera de Salud discutir ni una sola de las medidas que se han planteado desde Moncloa, y sin embargo las comunidades no gobernadas por el Partido Socialista, muchas han salido en tromba. O sea, quiero decir que creo que ni una cosa ni otra, ni seguir el catecismo porque formas parte del mismo partido político o gobierna el mismo partido político, ni te enfrentas directamente porque sea el contrario el que está ahí. Hombre, a mí me gustaría que de vez en cuando se cuestionase alguna de las medidas porque no encajasen con, es decir, que la geografía y la demografía de La Rioja no es la misma que la de Andalucía con 8 provincias, 5 con mar y 3 de interior, o 6-2, no recuerdo ahora, o la de Cataluña, ni con la misma dimensión, o Castilla y León con 9, no sé, es decir, que hay otras dimensiones, otras cosas, y hay cosas que a lo mejor hay casuísticas, o sea, es decir, que la región tiene algunas cosas que la hacen muy diferente, como ser muy pequeña, como ser una región de interior, como ser muy limítrofe, el grueso de su población es totalmente limítrofe a otras 2 comunidades autónomas. Entonces hay unas casuísticas que yo nunca las he visto sobre la mesa para discutir alguna determinada medida. Aquí no se discute nada. ¿Estado de alarma 9 de mayo? Aplaudimos con las orejas. ¿Se acaba el estado de alarma 9 de mayo? Volvemos a aplaudir con las orejas. No sé, o sea, de verdad me gustaría de vez en cuando ver algo distinto, ¿no? O sea, simplemente por confrontar algo, ¿no? Aquí desde luego no nos van a poner falta, desde Moncloa, o sea, que decir que no nos van a sacar tarjeta amarilla. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona las próximas semanas no días, porque como les decimos, en apenas 12 días concluiría ese estado de alarma. Más cuestiones, nos vamos al ámbito judicial, porque la pandemia ha reducido un 12% los casos en los tribunales riojanos. La crisis sanitaria ha planteado más dificultades, claro, a la hora de presentar estas demandas. La Rioja registra la menor tasa de criminalidad de España. Además, los riojanos somos los que menos denunciamos. En consecuencia, los asuntos tratados descienden en un 12% respecto al 2019. En un año marcado por la pandemia, las denuncias por violencia de género han descendido en un 5%. Hemos tenido 47 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. No por cada 1.000, por cada 10.000, 47. Y la media nacional es de 60. Quiere decir que tenemos uno de los porcentajes más bajos de toda España de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes. Y aumentaron los juicios telemáticos. Que ha habido casi 1,5 millones de notificaciones a través del SNET en un año. Por videoconferencia tienen sus grandes ventajas y sus pequeños inconvenientes. Si el sistema de videoconferencia no tiene calidad. Si no tiene calidad, se pierde nitidez, se pierde proximidad, se pierde calidad en la transmisión y, por lo tanto, uno tiene más dificultades a la hora de resolver. En 2020, el seguimiento COVID fue determinante para establecer, entre otros puntos, las medidas de higiene y seguridad. Servicios esenciales, cuáles eran las diligencias urgentes inaplazables y cuáles se podían suspender, sistemas de turnos para tener siempre gente en reserva para poder trabajar, guías de funcionamiento de los palacios de justicia que todavía se mantienen, señalamiento de aforos, distribución de espacios. En asuntos familiares, las denuncias han caído en un 17,5%. En relación a las cláusulas abusivas, de 2017 a 2020 han resuelto el 94% de ellas. La crisis provocada por la pandemia se nota en el ámbito mercantil. Pues tenemos más concursos. ¿Por qué? Pues porque cuando hay crisis económica pues se incrementa el número de concursos. Hemos pasado de 38 a 51. Y la mayor carga de trabajo la encontramos en la audiencia provincial. Pero pese a ello, y gracias a su esfuerzo, han conseguido reducir su pendencia en 330 asuntos. Se han ingresado 1.180, se han resuelto 1.511. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja insiste en que tiene que ser reforzada con un 6º magistrado, pero hay más peticiones. Necesitamos completar la sala de lo contencioso administrativo con el 3er magistrado, necesitamos el 8º juzgado de primera instancia en Logroño y necesitamos el 3er magistrado de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La plantilla judicial de La Rioja, con un 63%, es la que presenta el mayor número de magistradas y juezas. La media nacional se sitúa en el 54%.
Un montón de datos, un montón de cifras. En resumen, uno de los titulares es que la pandemia reduce un 12% de los casos en los tribunales riojanos. No sé, Juan, ¿con qué dato te quedas? ¿Hay alguno que te haya sorprendido de manera especial? Bueno, en este caso, sobre la justicia hay varias cosas que me llaman la atención. La primera es que es uno de los servicios públicos más importantes, pero está a la cola, no la usamos habitualmente, ¿vale? Y entonces me sorprende que todavía siga dependiendo de un juez más o menos, cuando tenemos la agencia tributaria más eficiente y más informatizada y más eficaz del planeta o de las mejores, ¿vale? Y en la justicia andemos con unos métodos súper ineficientes, ¿vale? Esta es la primera cosa. La segunda cosa, que es una muy buena noticia, es que La Rioja pues es uno de los sitios con menos litigiosidad, es decir, donde se arreglan hace falta menos el uso de este servicio que es la justicia, y en un país en general que ya es muy seguro y donde hay pocos juicios, ¿vale? Pues hay algunos pocos políticos y algunas empresas que nos intentan vender el miedo, la inseguridad, las ocupaciones, los asaltos, las violaciones y tal, que esta sensación al final consiga calar en la calle cuando los datos año tras año nos dicen que por suerte vivimos en una sociedad súper segura. Javier, aprovechaba también el presidente del Tribunal Superior de Justicia para pedir su carta a los Reyes, ¿eh? Aprovechaba también. Bueno, justamente, fíjate, yo justamente estaba esperando que saliese la información porque no... Es que justamente de lo que yo había leído ayer y he escuchado esta mañana en la radio y tal, yo me había quedado justamente con un dato. O sea, este señor, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, está pidiendo 4 jueces más. Pongamos eso en presupuesto, no sé, 100.000 euros al año por juez, 400.000 euros. De verdad, esto es calderilla. Yo vuelvo otra vez a lo que decía antes Juan. Por favor, tomen decisiones. O sea, el año que viene no puede ser que pida 3 porque le hayan dado 1 de los 4, pero es que el año que viene va a pedir 3 porque le habrán dado 1. Quiere decir, o va a pedir 4 porque le han dado 1, pero sigue faltando otro, ¿sabes? Quiere decir que ya vale de llenarse la boca. ¿Cuándo fue la última vez que oísteis, o la primera que oísteis la expresión esa de la justicia, si es lenta no es justicia? Y esto se lo he oído decir a los políticos 80.000 veces. Bueno, pues haz que no sea lenta. Está pidiendo 4 jueces, una carta a los Reyes que se lo tienen que traer todo. O sea, es que se lo tienen que traer todo, que no ha pedido Libertren, el Scalestri y la Nancy, o sea, que ha pedido 4 jueces. Perdón que sea tan vehemente. Además, una reclamación que aprovecha siempre Javier Marca, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, para reclamarlo, ¿no? No se cansa de reclamarlo. Por cierto, que el Gobierno de La Rioja hay cambios a nivel institucional, ha sustituido a los directores generales de Turismo e Igualdad. Ramiro Gil va a ser quien va a ocupar el puesto de Amaya López de Heredia al frente de Turismo, y Emilia Fernández el de Diana Sainz, que va en la Consejería de Igualdad. Bueno, os pido también un pequeño titular, porque no sé si esperan algún cambio más dentro del Gobierno, parece, ¿no? Bueno, la verdad es que si son más, ya empieza a aparecer un concurso o un récord. No sé, yo no recuerdo tantísimos cambios, pero bueno, por supuesto, a cualquiera que entre en un Gobierno hay que desearle lo mejor, porque al final, si lo hacen bien, será bueno para todos. Bueno, mi idea es bastante fuerte también en este tema. Creo que efectivamente, no he hecho estadística, pero creo que no ha habido ningún gobierno que haya tenido tantos cambios en el primer, segundo y tercer escalón del gobierno como este. Y a mí algo que creo muchísimo profundamente en la transparencia y en la rendición de cuentas, y estoy harto de oír hablar de dimisiones por motivos personales y tal. A mí me gustaría que cada uno que sale y cada uno que entra al gobierno se diga por qué entra y por qué sale, y lo diga el que se va y el que le echa, porque seguramente igual no coincidan al 100% en los argumentos, ¿no? Sale la de turismo, que sale, al parecer, por derechos personales, sale o la sacan, o sea, que decir que también habría que saber, nunca terminamos de saber del todo, siempre es especulaciones, cosas que oyes o te cuentan, o porque no se apuesta realmente por el turismo en esta región, o porque no tiene suficiente equipo, o no, o por razones personales, pues porque pasa algo en su familia, no lo sé, ¿no? Siempre queda la duda y no lo explican. Nos han salido de este gobierno mucha gente y no nos explican por qué salen, ¿no? O sea, quiere decir que... Y a ver, para mí es legítimo, ¿eh? El que hace un equipo tiene que tener a todos los jugadores a los que quiere tener. O sea, para mí, pero simplemente pues cuando Concha Andreu decide que alguien hay que sustituirlo o alguno de sus pivotes decide cambiar a alguien de su departamento, pero es que se han cambiado
en sanidad, en servicios, en el primer escalón del gobierno. Ya varios, es que ya son varios, o sea, decir, no sé, es algo sorprendente, pero para mí de verdad, que se hagan cambios, para mí no es lo grave, para mí lo grave es que no se expliquen de manera transparente por qué se hacen estos cambios. No lo entiendo, creo que como ciudadano y votante tengo derecho a saberlo, y además porque soy el que paga los sueldos de todos ellos, o sea, que esto es algo que se les olvida a menudo, que es que están ahí a nuestro servicio y porque les pagamos entre todos a escote. Pues veremos si hay más cambios, si se prevén más cambios dentro de esos primeros escalafones del Gobierno de La Rioja. Hoy también, antes de acabar esta mesa de actualidad, queríamos hacerles partícipes de una imagen en la que profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra han guardado un minuto de silencio en recuerdo de David Beriain y de Roberto Fraile, periodista y reportero gráfico, asesinados en Burkina Faso mientras preparaban un documental sobre la caza furtiva. Que he conocido a pocas personas que amaran tanto el periodismo, ¿no? Y precisamente porque lo amaba, era una de las periodistas más libres que he conocido en el desempeño de su trabajo, ¿no? Libre. Las palabras de Miguel Ángel Jimeno, también referente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Una pena inmensa, una pena y unas condolencias que también transmitimos toda la familia de la 7 de La Rioja. Bueno, pues como periodista es una noticia bien triste, ¿verdad, Juan? Efectivamente, el periodismo en el día a día, pues vemos tertulias o cosas poco importantes, pero al final el periodismo es una profesión muy importante, que nos permite conocer situaciones pues como las que estaba describiendo en sitios como Burkina Faso. Así que esa labor tan importante, pues tenemos que protegerla de alguna manera. David Beriain era todo un referente en el periodismo, era un apasionado de la profesión, sin duda. Y hoy que tenemos a Javier Alonso, que desde luego fue presidente de todos los periodistas en La Rioja y además que tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí, la verdad es que me parece una enorme pérdida para el periodismo. Efectivamente, en el año 2013, cuando celebramos el centenario de la Asociación de la Prensa, iniciamos una serie de encuentros que se llamaban Periodistas de dos generaciones hablan, y justamente la primera la abrimos con David Beriain y con Iñaki Gabilondo. O sea, desde mi punto de vista, dos pesos pesados en su edad. Fue apasionante, tuve la suerte de comer con ellos en una mesa de 4, lo cual me parece un privilegio, algo impagable. Es un tipo que hablaba del miedo, y él sí tenía miedo, y guardaba y tomaba medidas, es decir, no era un loco, que a veces la gente se dice, es que van a lo loco. Y era un tipo, sobre todo, que estaba en la primera división del periodismo, en aquellos que van a contar las cosas que no quieren que se cuenten, las cosas más ocultas. Para mí me parece que un gran homenaje sería, para los que tengan Movistar, que sé que todo el mundo no lo tiene, ver la serie Palomares que le ha hecho su productora y que se ha estrenado la semana pasada en televisión, y ver, por ejemplo, Buscar donde esté, que no lo sé, Clandestino, y verlo también. O sea, ver su obra para darse cuenta. Hay un documental en Netflix que se llama también Morir para contarlo, que también me parece una buenísima recomendación. Como estamos en una tele, ya sé que no está muy bien que recomiende otras cadenas, pero es que, a ver, ¿no? O sea, que me parece que son obras que hay que verlas estén donde estén. O sea, que si tenéis oportunidad de... No, claro, por supuesto, hay que ver también Rioja 7 y escuchar a nosotros, que decimos cosas muy interesantes todos, ¿no? Pero si tenéis oportunidad vosotros también de verlas, ponéroslo en vuestra lista, y si tenéis oportunidad de emitirlas, en Rioja 7 no lo dudéis, porque a mí me parece que son obras maestras del periodismo. Javier, no hay ninguna duda de su profesionalidad, de David Beriain como profesional, pero es que personalmente era toda una inspiración para las nuevas generaciones de periodistas. De verdad, era un tipo, para mí era arrollador. O sea, yo le conocí, era más joven que yo, ¿no? Creo que tenía 44, algo así, 10 años menos que yo, pero me parecía un tipo con la cabeza bien puesta, con un discurso potentísimo, o sea, un tipo muy cabal, ¿no? O sea, bueno, amaba el periodismo de una manera espectacular. O sea, él quería hacer esto, ¿eh? O sea, quiero decir que este tipo sí que ha muerto en acto de servicio. O sea, es así, ¿eh? O sea, tal cual, ¿no? O sea, quiero decir que lo que pasa es que, bueno, por mucho que digas, murió haciendo lo que quería hacer y lo que más le gustaba, ya, pero morir no creo que le gustase, ni que lo tuviese previsto todavía a tan corto plazo, ¿no? Y ya la ha visto, ¿eh? Morir a otros compañeros y tal. Ayer hablaba Jon Sistiaga, que también lo pasó mal cuando fue secuestrado y tal, ¿no? De él. Y bueno, la verdad es que yo creo que formaba parte de la primera división del periodismo en este país, que no necesariamente hay que hacerlo en lugares de conflicto y jugándose la vida, ¿eh? O sea, quiero decir que, pero hay que contar cosas que algunos no quieren que se cuenten. Los poderosos, vamos a decirlo así en resumen, y cada quien que entienda por poderosos lo que quiera. Gracias, Javier. De nada, Alonso. Un placer. Gracias, Juan Nieto.
Gracias. Pues nuestro homenaje, desde luego, sin duda, a ambos periodistas, ambos reporteros que han fallecido, como decía Javier, en acto de servicio, y desde las 7 de La Rioja nos sumamos, desde luego, a todas las condolencias y a sus familiares. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de más temas, vamos a hablar de cultura y de otros temas de actualidad. No se lo pierdan, estamos ya ahora mismo de vuelta aquí, en las 7 de La Rioja.